Imagina el amanecer en el Bósforo, ese punto exacto donde Europa y Asia casi se tocan. Mucho antes de los puentes de acero que vemos hoy, esta franja de agua ya era un puente, pero no uno de hormigón, sino un puente invisible de poder, construido por el Imperio Otomano. Hoy vamos a analizar a fondo una idea fascinante que viene de un texto llamado El Bósforo Otomano, un puente invisible de poder. La idea es entender cómo los otomanos no necesitaron construir un puente físico, porque convirtieron el propio estrecho en su mayor activo. Es una idea muy potente, la verdad, porque nos obliga a repensar qué entendemos por infraestructura. Normalmente pensamos en algo físico, ¿no? Hormigón, acero. Claro. Pero este texto lo que argumenta es que la verdadera infraestructura otomana aquí fue una mezcla de estrategia militar, de burocracia y de pura voluntad política. O sea, convirtieron el agua en una herramienta de control tan eficaz como cualquier puente, o más. Vale, pues vamos a desgranar esto. La historia, supongo, empieza de verdad en 1453 con la captura de Constantinopla. Según la fuente, fue mucho más que conquistar una ciudad. Usa una frase que es muy gráfica. Se apoderaron de la garganta del mundo. ¿Qué significó eso en términos prácticos, en el día a día? Pues significó un control absoluto e inmediato. A ver, hay que entender que los bizantinos, antes que ellos, ya sabían de la importancia de este punto. De hecho, intentaban bloquear el paso con una cadena gigante que cruzaba el Cuerno de Oro. Ah, sí, he leído sobre eso. Rumeli Hisari y en el asiático Anadolu Hisari, que ya existía pero que fue reforzada enormemente. Ya, pero ¿estaban lo suficientemente cerca? Siempre me he preguntado si un barco rápido, no sé, con una buena tripulación, no podría haberse escabullido de noche. Es una pregunta lógica, pero la geografía estaba de su parte. En ese punto el estrecho tiene solo unos 700 metros de ancho. Ah, es muy poco. Muy poco. Y las fortalezas no eran simples castillos, eran plataformas de artillería de última generación para la época. El texto las describe como mandíbulas apretadas, listas para cerrarse. ¡Qué imagen más potente! Es que lo es. Los cañones de bronce otomanos, algunos de los más grandes del mundo, creaban campos de tiro que se solapaban en el centro del canal. Intentar pasar sin permiso, incluso de noche, era un suicidio. Un barco de madera no tenía ninguna posibilidad contra una bala de cañón de 600 kilos. Así crearon lo que la fuente llama un puente invisible de fuego y autoridad. Nada ni nadie cruzaba sin su permiso. Entiendo perfectamente el control militar, es abrumador. Pero me pregunto, ¿era sostenible mantener un bloqueo así solo por el poder? ¿O encontraron la forma de que se pagara solo? Ahí está la clave del genio otomano. Transformaron ese control militar en una fuente de riqueza inagotable. ¿Y que se financiaba a sí misma? Claro, el estrecho funcionaba en la práctica como un puente de peaje pero sin barreras físicas. Cada barco que quería pasar del Mar Negro al Mediterráneo tenía que pagar. Imagina un barco genovés cargado de grano de Crimea o uno con pieles y madera del norte. Tenía que pasar por caja sí o sí. Sí o sí. Al llegar a la vista de Rumeli Hisari, tenía que detenerse, anclar, declarar su carga y pagar un arancel, un impuesto que además podía variar. Ah, o sea que no era una tarifa fija. No, para nada. Variaba según la mercancía, la relación diplomática del momento. Así que no era solo un puesto de control, era el negocio más lucrativo del imperio, y sin tener ellos que mover un solo saco de grano. Exactamente. Se enriquecían simplemente por estar ahí, por ser los dueños de la puerta, y esto les daba un poder de negociación inmenso. Podían ofrecer, no sé, descuentos a sus aliados, como los venecianos en ciertos periodos. Para fomentar el comercio que les interesaba. Claro. O por el contrario, podían imponer tasas prohibitivas a sus rivales, ahogando su economía sin disparar un solo tiro. Controlar este punto era, literalmente, ser el dueño del puente que todo el mundo necesitaba cruzar. Y ellos ponían el precio. Es curioso porque una siempre piensa en una franja de agua tan grande como una división natural, como un obstáculo. Pero por lo que dices, y lo que sugiere el texto, para los otomanos era todo lo contrario. La fuente dice que el Bósforo no dividía el imperio, sino que lo cosía. ¿Cómo lograron que un obstáculo se convirtiera en un conector? Esa es la paradoja más fascinante de todas. Lo lograron convirtiéndolo en la arteria principal del imperio. El tráfico no era solo de mercancías extranjeras, era un flujo constante de gente, de recursos e información del propio imperio. Ah, claro, el tráfico interno. Miles de personas cruzaban cada día, en ferries, en caiques, en todo tipo de barcos. Y esto permitía una flexibilidad militar y administrativa asombrosa.
Si había una revuelta en los Balcanes, las tropas de Anatolia podían cruzar en cuestión de horas. Ya. Si se necesitaba reforzar el frente persa en el este, llegaban genízaros desde sus cuarteles en Europa. El Bósforo hacía que el imperio fuera ágil, cohesivo. Pero, ¿no era increíblemente ineficiente? Mover miles de soldados en ferries suena como un cuello de botella logístico. ¿No habría sido un puente, al final, más rápido y fiable? Desde una perspectiva moderna podría parecerlo. Pero si conectamos esto con la visión que dibuja la fuente, un puente físico habría sido incluso indeseable para ellos. ¿Indeseable? ¿Por qué? Porque un puente fija el movimiento en un solo carril. Es vulnerable, un enemigo lo puede tomar. El agua, en cambio, permite un control fluido. No lo había pensado así. Un barco se puede detener en cualquier punto, se puede inspeccionar, grabar, desviar o hundir. Los cruces militares se pueden programar, proteger. La fluidez del estrecho era la clave de su poder. En lugar de invertir en un puente de piedra, invirtieron en una infraestructura naval masiva. Puertos, muelles y, sobre todo, el arsenal imperial, el Haliç, que era uno de los mayores astilleros del mundo. O sea que su puente era su flota. En gran medida sí. Convirtieron el agua en una infraestructura trabajada y controlada por ellos. Y todo esto, claro, con la capital, Estambul, sentada horcajada sobre esa arteria. El texto la llama la ciudad bisagra definitiva. Precisamente, era el punto de pivote. Era europea y asiática, mediterránea y del Mar Negro. La riqueza y el poder que generaba esta posición eran, inmensos. Y no solo en dinero o tropas. No, para nada. El control sobre el Bósforo les permitía gestionar el suministro de alimentos de una forma muy directa. El grano que venía de las llanuras de Ucrania y el sur de Rusia, a través del Mar Negro, alimentaba la gigantesca población de Estambul. Claro, el granero del imperio. Exacto. Podían restringir las exportaciones de ese grano para estabilizar los precios dentro del imperio o, en tiempos de escasez, asegurarse de que la capital estuviera siempre abastecida. Este poder sobre la comida se traducía directamente en obediencia política. Las provincias sabían que su prosperidad dependía del favor del sultán y del acceso a esas rutas. Además de todo lo práctico, lo militar, lo económico, lo logístico, me da la sensación de que había algo más. Este control tan visible y absoluto tenía que ser un símbolo. ¿Cómo lo escenificaban? Era puro teatro del poder. Y la fuente lo describe de una forma muy vívida. Imagina que eres una embajadora veneciana llegando a Estambul por primera vez. Tu viaje por mar termina con la entrada en el Bósforo. Lo primero que ves son esas dos fortalezas imponentes, con los estandartes otomanos ondeando. Tu barco tiene que pasar bajo la sombra de sus cañones. Ya te sientes observada. Totalmente. Tu llegada es registrada, monitorizada. Es probable que barcos ceremoniales, los caiques imperiales, dorados y veloces, salgan a tu encuentro para escoltarte. Y mientras avanzas, ves las orillas repletas de palacios imperiales, mezquitas con minaretes que arañan el cielo, los jardines del palacio de Topkapi. Vaya, es una forma de guerra psicológica antes incluso de empezar la diplomacia. Ni siquiera habías atracado el barco y ya te habían dejado claro quién mandaba. Exacto. Es un nivel de estrategia impresionante. Sí que lo es. El mensaje era inequívoco. Este imperio no solo posee tierra, domina el espacio entre mundos. Era una demostración de autoridad abrumadora antes de poner un pie en la ciudad. La geografía se convertía en un mensaje político. El Bósforo no era solo una vía fluvial, era el escenario principal donde el Imperio Otomano proyectaba su grandeza al mundo. Claro. Ahora, todo imperio tiene su declive. Este control tan absoluto no podía durar para siempre. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó a deshacerse este puente invisible? El cambio fue gradual y se aceleró mucho en el siglo XIX. Hubo dos factores principales. A ver. El primero fue tecnológico, la llegada de los barcos de vapor. Eran más grandes, más rápidos y menos dependientes de los vientos y las corrientes. Esto hacía más difícil el tipo de control minucioso que los otomanos habían ejercido durante siglos. Entiendo. Se les escapaba de las manos. Y el segundo factor, y el más importante, fue la presión geopolítica internacional. Las potencias europeas en ascenso, sobre todo el Imperio ruso. La famosa ambición rusa de llegar al Mediterráneo. Esa misma. Rusia, Gran Bretaña, Francia, todas empezaron a presionar diplomática y militarmente para garantizar la libre navegación por los estrechos. Esto condujo a una serie de tratados internacionales, como la Convención de los Estrechos de Londres de 1841, que en la práctica les quitó el control. Exacto.
Básicamente les arrebataron el control exclusivo y lo pusieron bajo una especie de supervisión internacional. El Bósforo dejó de ser un lago otomano para convertirse en una autopista internacional. Perdieron la llave de la puerta. Y entonces, ya en el siglo XX, finalmente se construyen los puentes de verdad, los de acero. ¿Qué nos dice la fuente sobre eso? ¿Es una admisión de que la idea otomana ya no servía o es algo más? La fuente argumenta, y a mí me parece muy convincente, que el puente moderno no reemplaza el logro otomano, más bien le hace eco. Le hace eco, sí. Es un símbolo físico, visible, de lo que los otomanos dominaron durante siglos sin necesidad de acero. La idea de que controlar este cruce es inevitable y fundamental para el poder en la región. El puente de hoy, con sus flujos de tráfico y comercio, es una continuación de la misma lógica, pero por otros medios. Las herramientas han cambiado, de cañones a hormigón, pero la importancia estratégica de ese puente entre continentes nunca ha desaparecido. Así que, al final, la lección que extraemos de este análisis es que el primer y más duradero puente del Bósforo no fue de hormigón, sino de gobernanza. Los otomanos conectaron continentes con una red de leyes, impuestos, presencia militar e integración económica. La próxima vez que veamos una imagen del puente de Estambul, con el tráfico fluyendo entre Europa y Asia, quizá deberíamos recordar que debajo de ese zumbido moderno yace la memoria de un poder mucho más antiguo y fluido, el de un imperio que no necesitó construir un puente porque dominaba el agua que fluía por debajo. Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar, que el propio texto deja en el aire. Nos ha mostrado cómo un elemento geográfico se convirtió en una infraestructura poderosísima a través de la pura estrategia. Si pensamos en nuestro mundo actual, ¿dónde están nuestros bósforos? Buena pregunta. ¿Qué estrechos invisibles en el flujo de datos de Internet, en las rutas de las finanzas globales, en el control de la información o de tecnologías clave como los semiconductores, están siendo controlados hoy en día? Son puentes de poder que, aunque no podamos ver ni tocar, dan forma a nuestra historia de una manera tan profunda como lo hizo el Bósforo otomano.